visto a mí, como Aquiles Álvarez, pinchando las tuberías de Petroecuador para robarme combustible, almacenarlo, después esconderlo, después transportarlo, después envasarlo y después cruzarlo ahí a la frontera o trépalo a un botecito en un puerto y ándate. No, no lo han probado. Amigos queridos, el caso AAA. Aquiles Álvarez expone las inconsistencias de la Fiscalía y desmonta las acusaciones. Hay un audio que está circulando y que yo quiero que ustedes lo escuchen, donde Aquiles expone su alegato. ¿Sí? Sí, señores. Y aparentemente la cosa se está poniendo seria, porque tras la difusión de extractos de su alegato, la defensa de la red social en X, un día después de ser sentenciado a 3 años de prisión por el denominado caso Grillete, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, explicó minuciosamente el funcionamiento de la cadena de comercialización de combustibles en el marco del caso AAA. Y es que los necios lo quieren tener preso. Vamos a mirar. Señores jueces, miembros del tribunal, y en su momento, espero que lo pueda ver el país, este testimonio, PetroArch y la Fiscalía han podido demostrar en su práctica de prueba que Aquiles Álvarez ha comercializado ilícitamente, porque, ojo, por supuesto, el artículo 265 habla de comercialización sin debida autorización en fronteras, puertos y demás, pero aquí no solo es eso. Aquí no han podido demostrar ni en frontera ni adentro. Y después vamos a ir a las compañías. Me han visto a mí, como Aquiles Álvarez, pinchando las tuberías de Petroecuador para robarme combustible, almacenarlo, después esconderlo, después transportarlo, después envasarlo y después cruzarlo ahí a la frontera o trépalo a un botecito en un puerto y ándate. No, no lo han probado. Han probado de que Aquiles Álvarez y uno de sus tanqueros, que gracias a Dios, por voluntad de Dios, por su misericordia, llegamos a tener más de 30 tanqueros de diferentes volúmenes. Uno de ellos, aunque sea 1 galón de combustible mal comercializado, como Aquiles Álvarez Enríquez. 0. Ha podido probar la Fiscalía de que Aquiles Álvarez Enríquez ha cometido actos oscuros y que, aparte, es la cabeza de una estructura criminal de saco y corbata, como dijo el señor Puente. Ha podido probar la fiscal Ruth Amoroso, que se los prometo que la entiendo, porque vino con un proceso hecho y me imagino que le han de ver pintado una película que no es, que capaz ya la tiene algo de clara, pero va a tener que terminar con la teoría del fiscal Alarcón, aunque en el fondo estoy seguro que lo que más tiene son dudas. Pero ha podido probar que Aquiles Álvarez Enríquez maneja una organización delictiva. Durante el proceso legal, testimonios de funcionarios y del propio perito presentado por la Fiscalía permitieron transparentar la estructura del sector, evidenciando que las comercializadoras operan bajo un margen de utilidad regulado y que la responsabilidad logística del combustible culmina una vez que Petroecuador autoriza el despacho hacia las estaciones de servicio. Asimismo, se ratificó que la regulación y el control sobre el expendio corresponden de manera exclusiva a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ARCH, y no a los actores privados. Sigamos mirando. Jueces, viendo la pericia de Viviana Chiriboga, nosotros sí llamamos a la otra perito que hizo un peritaje financiero pedido por la misma Fiscalía. Claro, como no les gustaron las conclusiones porque fueron mucho más específicas y precisas que las de Viviana Chiriboga, no la llamó la Fiscalía. Nosotros sí la llamamos. Y Jessica Montes de Oca, en un gran informe, desagregó factura por factura, de las supuestas ventas que dicen que son por combustible de las empresas. Y en sus conclusiones, Jessica Montes de Oca dice que mediante, y citando cliente por cliente, desagregando cliente por cliente con nombre, RUC y demás, mediante certificación del SRI, no se puede concluir que estas facturas a diferentes clientes o entre empresas de este grupo sean por venta de combustible. Y es facilito por qué esa conclusión.
porque no quiero agredirla de ninguna manera al perito Viviana Chiriboga, pero creo que fue mucho más profundo el análisis del perito Jessica Montes de Oca y mucho más responsable, porque evidentemente la única información que entregó el SRI, que lo dijo el señor Víctor Granados, es no concluyente, y de paso el SRI te entrega matrices. Después de ella pedirle información al SRI, con su certificación del SRI que está en el expediente, agregado como prueba documental también, concluye Jessica Montes de Oca, después de un gran análisis, de que no se puede certificar que estas ventas son por venta de responsabilidad. Termina cuando la orden de despacho se le entrega al transportista que responde al gasolinero, y el gasolinero maneja su logística para el destino final. Pero no termina ahí. Después, la misma ARCH, la misma Fiscalía y Petroecuador, perdón un ratito, piden que comparezca Sonia Narváez, importantísimo testimonio. La señora Sonia Narváez trabaja en el área de despachos de combustible de terminales de Petroecuador, y ella explica brevemente, pero muy técnicamente, cómo se genera una orden de combustible y dónde termina la responsabilidad de la comercializadora. Y no solo ellos, ya después, escuchando los últimos testimonios, la señora Marjorie Coral, si no me equivoco, de la estación de servicio Araujo, lo explicó también. La comercializadora, que es una oficina, ¿ok? Y que dentro del contrato está normado su porcentaje de utilidad por esa intermediación, que no son millones, y ya después vamos a ir para allá. Copedesa manejaba una utilidad de máximo 1.3% sobre el precio del valor del terminal del combustible. ¿Ok? Entonces, como intermediaria, recibía, explicado por Sonia Narváez, una solicitud de despacho de combustible con su programación de cualquier gasolinero, como lo explicó Marjorie Coral, poniendo el ejemplo de fin de año que no se trabaja ni uno, y a veces uno se hacen los locos y tampoco trabajan el 2, y a veces tampoco aparecen hasta el 3. Entonces, hacía su programación desde el 30 de diciembre para tener sus órdenes de despacho desde el 31 de diciembre, 1 de enero, 2 de enero y 3 de enero. Esa orden solicitada por nuestro afiliado, nuestro cliente, distribuidor gasolinero, lo que hace la comercializadora es, sí, la gasolinera Araujo solicita el combustible, ¿tiene cupo autorizado por Petroecuador? Por supuesto. Elevemos el pedido a nuestra abastecedora, que es Petroecuador. Después de recibir Petroecuador el pedido del cliente, de su intermediaria, socia comercial, porque terminamos siendo socios comerciales, entre un privado y el Estado ecuatoriano siendo comercializadora como intermediaria, ¿qué es lo que hace Petroecuador? Y lo explica Sonia Narváez. Recibe el pedido de la comercializadora, que a su vez había recibido el pedido, solicitud de su afiliada Araujo, por dar un ejemplo, y perdón a la gente de la estación de servicio Araujo por ponerla como ejemplo, que después me voy a referir a toda la red de Copedesa, honestos todos y transparentes todos, emprendedores todos. Recibe la orden, la solicitud comercializadora, en este caso Copedesa, que también lo hace Primax, que también lo hace Terpel, que también lo hacen todas las comercializadoras del país, elevan la solicitud a Petroecuador. Petroecuador recibe la solicitud, analiza el código de la estación de servicio afiliada a Copedesa, pero aparte de eso, también revisa si Copedesa tiene el respaldo de sus garantías bancarias presentadas a Petroecuador, como exige el contrato que se firmó lícitamente el 2021-202 con Petroecuador. Después de verificar todos estos datos, después de verificar que Copedesa está respaldada por sus garantías bancarias, después de verificar que la gasolinera que solicita el combustible tiene cupo, que su código está activo, genera una orden de despacho que va acompañada de una guía de remisión. ¿Ok? La guía de remisión, después se le adjunta la factura de Petrocomercial. Esa guía de remisión tiene el dato del chofer, tiene el dato de la placa del tanquero, tiene el dato, obviamente, de la matrícula, del tipo de tanquero que es, si es un tanquero de 1.000 galones, de 2.000 galones, de 4.000 galones, de 6.000 galones, de 8.000 o de 10.000 galones. Tiene el nombre del cliente de la comercializadora, en este caso, su distribuidor, gasolinera, como poníamos el ejemplo de la estación de servicio Araujo, y tiene un campo que se llama cliente destino. ¿Ok? Sin esa guía de remisión, después de autorizar
el despacho de combustible en cualquier terminal del país, en este caso nosotros nos manejábamos más con el terminal de Pascuales, recién ahí el distribuidor, el supervisor que tiene cualquier comercializador en los terminales de despacho de combustible del país, recibe la autorización de Petroecuador, se la entrega al empleado, a la persona que trabaja de la estación de servicio. Nosotros como comercializadora terminamos nuestra responsabilidad en la cadena de logística. Peor Aquiles Álvarez. Entonces, lo explica Sonia Narváez y después lo explica también Jonathan Cabrera. Volviendo a Aquiles Álvarez, para cerrar este tema como Aquiles Álvarez, el perito Álvaro Mejía, traído por Fiscalía también, hizo un amplio análisis de la estructura fortalecida que tiene el país en el negocio de combustibles. Nos habló de la abastecedora, que es la madre de todos, que es Petroecuador, nos habló de las comercializadoras, que son los intermediarios entre la abastecedora y los distribuidores, que son los gasolineros, que a su vez manejan independientemente sus temas con sus clientes finales, pero explicó algo maravilloso también. Ellos hacen énfasis que en esa estructura, él hace énfasis, el perito Álvaro Mejía, hace énfasis en que la estructura fuerte, grande, robusta del Ecuador en combustibles tiene aparte de tener esa estructura, una agencia que es fundamental, que no se la creó solo para tener temas mediáticos o se la creó por crear. Es la ARCH, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Lo dice el mismo nombre. ¿Cómo puede un señor, persona natural, cualquiera que sea, en este caso yo, asumir el control estatal que debería de asumir, en este caso, el señor Puente como representante de la ARCH, controlando todas las gasolineras, distribuidoras y comercializadoras del país? En la ARCH, el mismo nombre lo dice, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. No es Aquiles Álvarez y no es ningún privado. A pesar de las severas acusaciones vertidas en contra de Álvarez sobre una supuesta comercialización ilícita y el manejo de una estructura irregular, la Fiscalía no logró presentar pruebas contundentes ni citó a la perita financiera que solicitó para analizar las ventas de la comercializadora. Fue la propia defensa del alcalde la que convocó a la especialista cuyo peritaje técnico realizado factura por factura y cliente por cliente mediante datos del SRI concluyó que no era posible determinar que dichas transacciones correspondieran a ventas ilícitas de combustible. Con este análisis como elemento central de su alegato, Álvarez argumenta que la acusación carece de sustento probatorio, cuestionando el daño causado a su reputación a lo largo del proceso judicial. Y créanme que no solamente le han hecho daño a Aquiles y a su familia, le han hecho daño a Guayaquil, a los guayacenses, a los guayaquileños, a los maderas de guerreros, a los efectivos, no, los de la rubia pintada y tatuada. Amigos, necesitamos con urgencia respaldar a Aquiles. El respaldo lo tenemos que hacer entre todos. Ya basta. Ya basta, el país necesita transparencia y esta situación judicial en el Ecuador ya da miedo, es de terror. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no se olvide de dar un inmenso me gusta, un enorme corazón, un super chat y compartir. Compartan, por favor. Si ha llegado hasta aquí y no se ha suscrito aún, es hora de que lo haga para que le lleguen notificaciones de nuestras noticias. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos la verdad.